Hola de nuevo, sean todos bienvenidos a este su canal, Aprendiendo Juntos de las Ciencias Naturales. El tema a tratar el día de hoy serán los factores bióticos y abióticos. Este tema pertenece a lo que es el área curricular de las Ciencias Naturales, en el séptimo grado, en el bloque 4, los seres vivos y su ambiente, de la mano de su extensionista, Brian Mendoza. Bien, el objetivo de la clase del día de hoy es diferenciar los factores bióticos y abióticos dentro de los diversos ecosistemas. Y bien, antes de comenzar con el tema de hoy, te haré esta pequeña pregunta. Según la imagen, ¿cuál es un factor biótico y cuál es un abiótico? Tienes unos segundos para contestar. Correcto. En este caso, el hongo sería el factor biótico y el suelo sería lo que es el factor abiótico. Vamos a ver de nuevo. Según la imagen, ¿cuál es un factor biótico y cuál es un factor abiótico? Tienes un par de segundos para contestar. Correcto. En este caso, los minerales serían lo que es el factor abiótico y los árboles o arbustos serían los factores bióticos. Y bien, para comenzar, tenemos que saber que los factores bióticos y abióticos son un peldaño de suma importancia para el sostén de los diversos ecosistemas, ya sea acuático o terrestre. Entonces es de mucha importancia saber que hay que cuidar cada uno de estos factores, ya sea bióticos o abióticos. Bien, antes de comenzar tenemos que saber qué es un ecosistema. El ecosistema, por tanto, desde la perspectiva del factor biótico y abiótico, podría definirse como la interacción entre los organismos vivos, que también se les conoce como biocenosis, y los elementos no vivos, que sería el biotopo, de una parte específica del medio ambiente, donde su relación da como resultado una unidad coherente de organización del mismo. Bien, como estudio o como conocimiento tenemos que saber que la ecología es la ciencia o el estudio de los seres vivos como los factores bióticos, mientras que los factores abióticos o físicos se centrarán en el estudio de los componentes no vivos en el medio ambiente que rodea a las especies, permitiendo así su desarrollo y supervivencia. Estos a su vez influyen en la supervivencia de la reproducción. Ambos componentes están relacionados entre sí. Si uno de estos componentes o un factor es eliminado o cambiado, esto afectará totalmente todo el ecosistema. Bien, comenzamos con lo que son los factores abióticos. Estos pueden definirse como los componentes físicos y químicos no vivos dentro de los ecosistemas. Como ejemplo de ellos tenemos lo que es el sol, la tierra, las cantidades de agua como ríos, lagos, lagunas o simplemente la lluvia. Estos juegan un papel vital ya que afectan directamente la supervivencia de los organismos. Al faltar uno de estos, puede llegar hasta los extremos de la extinción masiva de todas las especies dentro de los ecosistemas. Bien, ejemplo de los factores abióticos. Tenemos como punto número 1 y de suma importancia la luz solar. Es la principal fuente de energía del planeta que incide en la temperatura de las grandes masas como ser el agua, el aire o la tierra, que éstas se calientan y dilatan durante el día y enfría con la noche. La temperatura, que influye en el desarrollo posible de la vida y en el tipo de relaciones de un biotopo. Recordemos que la temperatura puede estar variada o puede cambiar y esto depende, número 1, de lo que es la presión atmosférica que esté ejercida sobre los distintos elementos de un ecosistema. Este también es un factor determinante. El clima, con gran relevancia en los procesos que ocurren dentro de los distintos ecosistemas. El relieve, este incide tanto en la temperatura como en la presión atmosférica, puesto que a mayor altura, menor presión, y a menor temperatura, mayor presión. Bien, ahora sabremos un poco sobre los factores bióticos. Estos son los componentes que son considerados vivos dentro de un ecosistema. En este tipo de factores no tiene importancia ni su tamaño, ni su forma, su color, ni nada de esto.
Todo esto depende más de las características fundamentales para que se considere un ser vivo. Su presencia o sus materiales afectan al componente de un ecosistema. Estos materiales incluyen organismos, interacciones, partes, residuos y también su presencia dentro de algún ecosistema. Esto puede ser beneficioso o perjudicial, ya sea en el caso de las especies invasoras. Por eso es de suma importancia saber mucho sobre la ecología y no introducir lo que son los factores bióticos dentro de una zona que no es la que éste está acostumbrada, porque al introducir una especie invasora lo que hacemos es afectar lo que es la cadena trófica, porque éste no tendrá ninguno de los consumidores o depredadores de él. Este únicamente se encargará de erradicar o de eliminar mayor cantidad de especies consumistas o consumidas dentro de un ecosistema. Ejemplo de los factores bióticos están lo que son los bosques y masas forestales que tanto sirven de hábitat a muchas especies, suministran materia orgánica constante a los organismos, así como servir para dar frescura a un ambiente o dar sombra. Los hongos e insectos, estos juegan un papel principal porque son los principales descomponedores que reducen la materia orgánica en descomposición, ya sea hojas muertas, trozos de cortezas, restos de animales muertos, mudas de piel, excrementos, entre muchos otros. Estos son los encargados de ir eliminando o degradando este tipo de material. Y bien, el fitoplancton marino son compuestos por una variedad de microorganismos fotosintéticos que sostienen toda la pirámide trófica, siendo el alimento para formas mayores como ser los crustáceos y cetáceos. Y sí, si lo preguntan, la imagen del lado derecho es el fitoplancton. El fitoplancton es un microorganismo que no podemos ver a simple vista, pero que está presente en toda la masa oceánica. Este pues es el principal alimento de lo que son los grandes cetáceos, como en el caso de la ballena azul. También tenemos lo que son los grandes herbívoros, como ser los bueyes, antílopes, ñus, jirafas, elefantes, entre muchos otros, que se alimentan de toneladas de materias orgánicas vegetales. Por eso se les conoce como herbívoros, porque son animales que consumen únicamente plantas o vegetales, sirviendo posteriormente de sustentos a grandes depredadores, como ser tigres, leones, hienas, entre muchos otros, y los carroñeros que vendrán después, que serán los que terminarán de consumir cada uno de estos cuerpos que están inertes o depredados. Y bien, ya vamos culminando con el tema, pero antes de terminar, te haré una serie de preguntas que deberás contestar. Bien, la pregunta número 1 es, ¿cuál es la ciencia encargada del estudio de los seres vivos? Tienes un par de segundos para contestar. Así es, la ecología. La ecología es la ciencia encargada del estudio de los seres vivos dentro de sus ecosistemas. Vamos con la siguiente. Y bien, la pregunta número 2 es la siguiente. Factor abiótico que incide tanto en la temperatura como en la presión atmosférica. Tienes un par de segundos para contestar. Correcto, el relieve. Recordemos que el relieve es un factor abiótico y este incide de la siguiente manera, que a mayor altura, menor presión y a mayor presión, menor altura. Y bien, ya para culminar, esto ha sido todo por el día de hoy en el tema de los seres bióticos y abióticos. Te invito a que visites lo que es la descripción del video, en él encontrarás un pequeño examen para medir lo que aprendiste el día de hoy. Y también recordemos que todo esto ha sido posible gracias a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y al proyecto de extensión universitaria y vinculación social PREOPS. Y agradecer también a la colaboración de la docente extensionista Karen Patricia Lozano. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima.